Justo a la mitad de una de las décadas más gloriosas para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llegó una oportunidad de oro, la Copa Libertadores de América. Una escuadra que antes y después de aquel torneo pugnaba por el reconocimiento nacional y el mote de equipo grande rondaba por las mentes de la afición felina. Viajar a Sudamérica a disputar el segundo torneo de clubes más importante del planeta Tierra podría confirmar que el equipo del Tuca Ferretti tenía las credenciales suficientes para posarse en el Olimpo de los mejores clubes mexicanos. Pero pocos imaginaban lo que los Tigres lograrían alcanzar. Para conocer la actualidad de los Tigres y de todos los equipos de la Liga MX, la mejor opción es OneFootball. Cuando la descargues por primera vez, podrás seleccionar a tus escuadras y torneos favoritos, con lo que estarás informado en tiempo real con las noticias más importantes de cada uno. OneFootball hace un seguimiento preciso de todos los partidos de México y el mundo, minuto a minuto. Puedes revisar las alineaciones, resultados en directo y todas las estadísticas completas de cada competencia. OneFootball es una aplicación gratuita y está disponible tanto para iOS como para Android. Descárgala con el link que hallarás en la descripción de este video y así nos ayudas a seguir armando el rompecabezas del fútbol mexicano. Tigres ha participado en 4 ediciones de la Copa Libertadores de América. Las de 2005, 2006, 2012 y 2015. El debut de los felinos fue bueno, pero el Sao Paulo los echó en cuartos de final. En 2006, Libertado regresó a su casa en octavos, y en 2012 ni siquiera llegaron a la fase de grupos, cayendo en la Prelibertadores ante la Unión Española. La escuadra de San Nicolás de los Garza conseguía su pase a la Copa Libertadores 2015, luego de posicionarse como el mejor en la tabla general durante el segundo semestre de 2014. Atlas y Monarcas también fueron parte de la delegación mexicana que buscaba hacer historia en el máximo torneo del Cono Sur. Tigres, que compartía el grupo 6 con River Plate, Club Deportivo San José y Juan Aurich, hacía su presentación el 18 de febrero contra un ciclón peruano que se extinguía en el volcán, luego de caer 3-0 con tantos de Jofre Guerrón, que hizo doblete, y Jesús Dueñas, todos unos golazos. En Buenos Aires contra River, Guerrón seguía en plan grande y adelantaba a los universitarios con otro de antología. Sin embargo, Carlos Sánchez lo empataba al 73 con uno todavía más excelso y las acciones terminaban en Argentina. Lograr un empate se podría decir que es un buen resultado, pero el fútbol para mí el buen resultado es el triunfo, el empate es regular. Defendimos adecuadamente, pero en el aspecto ofensivo no tuvimos la posesión de balón. El 11 de marzo aterrizaron en Oruro, Bolivia, para enfrentar al San José. En el Jesús Bermúdez, Tigres lo ganó por la mínima diferencia luego de un desborde desequilibrante de la Chilindrina Álvarez y definición muy correcta de Amaury Escoto. Excelente, 7 puntos, Tigres en la Copa Libertadores, obteniendo 4 de esos 7 fuera de casa y demostrando que, pues si se habló de que se iba a tomar con seriedad el torneo, definitivamente se está haciendo. Para iniciar la segunda vuelta, Tigres recibió en el Universitario al equipo Santo, pero Santa fue la goliza que se llevaron los bolivianos. Jofre pegó primero de derecha, luego de encontrarse el rebote dentro del área. Luego Sobis se la quitó a Guerrón y se mandó un golazo para poner el 2-0. Egidio Arévalo la colocó a un costado de Carlos Lampe para el tercero. Y Rafael Sobis concretó su doblete al 85, tocándola por un lado. Se dio un buen resultado, eso nos da confianza para seguir haciendo lo que venimos haciendo. Nosotros queremos trascender en este torneo. Llevamos un pie ahí, estamos en la otra fase, como dice Torres Nilo, no hay que confiarse todavía. Trataremos de seguir de esa manera, ¿no? Jugando igual, creo que lo hemos demostrado, o sea, no es algo nuevo, a lo mejor no hemos llegado a lo que se busca, una final, sería formidable, ¿no? Pero bueno, hay que volvernos locos y vamos paso a paso, ¿no? Contra River, Tigres lo empezaba mejor que nunca, con Damián Álvarez desbordando por la banda, y luego Egidio la clavaba de crack a lo villarista, ante el lance inútil de Trapito Barovero. Esqueda lo intentaba de cabeza al final del primer tiempo, pero Barovero contenía detrás con oficio y muchos reflejos. Al 67 Tigres contragolpeaba con Israel Jiménez, que tiraba a la pared con Lugo. El piloto definía, pero Barovero manoteaba y la Chilindrina solo la metía, sin festejarle al club que lo vieran hacer como profesional. El muñeco Gallardo observaba preocupado desde la grada porque olvidaron las ideas y el buen fútbol en Buenos Aires, por lo que la eliminación se dibujaba de a poco en aquella noche regiomontana. No obstante, River es un club grande. El equipo de Ferretti no supo cómo acabar con los millonarios y dejó vivo a quien más adelante sería su verdugo. La Palmera Rivas tuvo la suya, pero no pudo cerrar la pinza luego del tirocentro de Sobis. Tigres se relajó con la calificación en la mano y a 5 minutos del final cometieron un error garrafal,
que acercó a River Plate por vía de Teófilo Gutiérrez. Tuca enfurecía en la banca y Mercado tiraba una pared para llegar a línea de fondo. Luego retrocedía hacia Teófilo, que descargaba por el centro, y Rodrigo Mora la prendía como nunca en su vida para vencer a un Nahuel Guzmán que se quedaba parado. Se decretaba el 2-2 final y las caras largas se hacían notar en jugadores y aficionados, entendiendo que no ganaron un punto, sino que perdieron 2. Con el sabor amargo se viajó a Chiclayo para cerrar la fase de grupos con Juan Aurich. Paleta Esqueda abría el marcador con un golazo al ángulo y Germán Pacheco lo empataba de tiro libre, luego de un desvío del mismo examericanista. Sin embargo, el delantero mexicano se sacaba la espina y paseaba a Pedro Gallese dentro del área para definir de zurda el 2-1. Luis Tejada, con la 10 en la espalda, hacía el 2-2 y luego de penal le daba la vuelta al marcador. Sin embargo, Tigres metió el acelerador y Espericueta llegaba a línea de fondo y mandaba el centro retrasado a la posición de Villalpando, que metía con derecha un gol de bandera. Se empataban las cosas y los felinos iban por más. Villalpando filtraba para Espericueta, que no se llenaba de balón ni sería fácil para la entrada del Paleta, que coronaba su hat-trick. Al 81 Dieter tiraba un pase con idea al corazón del área. El campeón del mundo infantil definía con soltura y evidente técnica individual sobre la salida de Gallese. 5-3 se ponía la pizarra en el Elías Aguirre y Juan Aurich daba su última bocanada gracias al panameño Luis Tejada, cuando Tigres todavía festejaba el 5º gol. Sin embargo, no había tiempo para más y los mexicanos se calificaban junto con River Plate a los octavos de final, donde se verían las caras con el Universitario de Sucre. En la ida en el Olímpico Patria, los bolivianos hacían valer su localía y con la cabeza del uruguayo Nacho González adelantaban cartones apenas al minuto de juego. A Tigres no le afectó el gol de vestidor y Enrique Esqueda empataba quitándose al portero. Luego Egidio Arévalo movía los hilos y Damián Álvarez quedaba solo para hacer suya el área boliviana y definir a un costado de la salida del cancerbero. En el Universitario de Nuevo León, la U de Sucre volvía a marcar al minuto de rodado el balón, pero aunque le costaba, Tigres lo empataba en el segundo tiempo desde los 11 pasos y en los pies de Rafael Sobi se calificaban a la siguiente ronda. Una eliminatoria relativamente sencilla que les daba el pase a cuartos, en donde tendrían que medirse con el Emelec de Ecuador. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Los cuartos de final de ida tenían lugar en el Estadio Hokkaido y Tigres buscaba ante el Emelec cobrar venganza luego de ser eliminados en la liguilla del campeonato local a manos de los Santos de la Laguna. El partido se peleaba mucho en medio campo y el juego rudo comenzaba a ser protagonista. Guerrón era derribado en los linderos del área, Sobis cobraba, pero la saga rechazaba evitando el peligro. Torres Nilo bajaba a Mena, Fernando Gaibor le pegaba a portería, pero Nahuel Guzmán se tendía heroico para mandarla a tiro de esquina. Emelec lo intentaba al 24, pero el patón contenía el trámite. Instantes más tarde tocaban de nuevo la puerta, pero el argentino volvía a decirles que no. Ni Millonarios ni Universitarios pudieron tejer jugadas de peligro durante los 40 minutos iniciales, hasta que Ángel Mena mandó por arriba una más que clara a instantes del final de la primera parte. En todo el segundo tiempo, Tigres buscó el contragolpe con la velocidad de Guerrón, mientras que los ecuatorianos esperaban atentos un error de la defensiva norteña, por lo que el partido se ensució demasiado en medio campo. Desafortunadamente para los felinos, que no salieron con los colmillos afilados, Miller Bolaños marcaba con la testa el único tanto del encuentro, luego de una faena portentosa de Marcos Mondaini sobre la Palmera Rivas al minuto 63. Tigres contestaba con un remate de Joffre, pero Drir se estiraba atento para salvar su valla. Emelec no era un vendaval y las ganas de Tigres por empatar tampoco eran tantas, así que las acciones terminaron sin nada más que destacar que la derrota mexicana en tierras ecuatorianas. Durante la vuelta a Nuevo León, Tigres necesitaba ganar por 2 goles de diferencia y que no les anotaran para conseguir el pase a semifinales. Por eso se pusieron las pilas y frente a su gente dieron el golpe de autoridad muy temprano en el partido. Los universitarios movían en corto un balón parado y Rafael Sobis tiraba un centro con toda la intención del mundo, que cruzaba el área sin que nadie se la encontrara, y para la fortuna regia la pelota se incrustaba en la red apenas al minuto 5 de tiempo corrido. Con todo y la colaboración del Metadrir, Bolaños contestaba por Emelec, pero su intentona no iba más allá de la buena ubicación de Nahuel Guzmán. Narváez también probaba al meta argentino, pero este recostaba a la derecha y se quedaba con la esférica en un embate que pudo haber sido algo más. Joffre Guerrón mandaba el centro desde el sector izquierdo, pero Dueña se tardaba mucho dentro del área y se escapaba la oportunidad. Acto seguido, Pizarro tenía la más clara del partido de palomita, pero también erraba.
Al 25 Torres Nilo se sumaba al ataque, pero lo detenían bien en zona de peligro y 2 minutos más tarde, Esqueda le sacaba suspiros a la grada luego de estrellar el balón al poste enemigo tras el manotazo salvador de Esteban Javier. Luego, la Palmera Rivas se perdió otra clara de cabeza y Tuca no lo podía creer, acariciándose la frente. Sobis probaba de lejos al minuto 30, pero su disparo servía nada más para la foto en el aire del portero argentino naturalizado ecuatoriano. La primera parte llegaba a su final y la segunda comenzaba con Damián Álvarez apareciendo en el terreno de juego en sustitución de Guerrón. Esqueda calentaba motores al 48, pero su disparo se iba muy por encima. Damián Álvarez se descolgaba por el sector izquierdo y luego de cerrarse sacaba un disparo peligroso que Drir apenas mandaba hacia tiro de esquina. Quiñones le pegaba con mucha violencia de pierna derecha, pero Nahuel achicaba y la mandaba para el vértice. Dueñas enviaba un centro venenoso a ras de pasto, pero la defensiva azul evitaba que Lugo cerrara la pinza. Esqueda era amonestado por una jugada antideportiva y luego el Volcán respiraba tranquilo después del gol bien anulado al ex Tigre Emanuel Herrera. Piloto Jiménez se metía en el área y por poco definió un golazo de fábula a lo Arjen Robben. Segundos después, Sobis la recibía en el jardín izquierdo. Con habilidad se quitaba su marcador para llegar a línea de fondo y servir un centro que, aunque salía desviado, encontraba destino en la cabeza de un José Arturo Rivas, quien hacía mover las redes y de paso clasificaba a su equipo a las semifinales del torneo. Así finalizaba el partido y Tigre se relamía los bigotes, disfrutando la satisfacción de la travesura bien hecha. Y es que el equipo del Tuca Ferretti alcanzaba niveles insospechados en la Copa Libertadores. El histórico técnico Ricardo Ferretti llamaba la atención de todo el Cono Sur y se preparaba para enfrentar a uno de los mejores equipos brasileños. 2 días antes de iniciar el torneo de Apertura en México, Tigres visitaba en semifinales al Inter de Porto Alegre, 2 veces campeón de América. Aunque André Pierre Gignac llegaba recién desempacado desde Francia y listo para debutar con la casaca universitaria, Tigres comenzaba el partido en el Beira Río con una serie de eventos desafortunados. Corría el minuto 4 e Israel Jiménez sacaba de manos retrocediendo el juego. La defensiva se enredaba y perdía la de gajos. El argentino Andrés D'Alessandro sacaba provecho al regalito felino y con tiro cruzado vencía a un Nahuel Guzmán, que se estiraba desventurado viendo cómo era profanado su arco. Los dirigidos por Ferretti no mostraban entendimiento y pasaron los primeros minutos del juego soportando el vendaval colorado. Al minuto 10 los Tigres no aguantaron más las hostilidades y recibían el segundo gol de la noche, luego de un tiro fortuito de Valdivia, que después de verse rebotado en la humanidad de Ayala, se sumergía inevitablemente en la portería de Guzmán. Jefferson y Sobis se inmiscuían en un rifirrafe que no pasaba a mayores y no se veía por dónde los mexicanos fabricaran alguna interesante de gol, hasta que Javier Aquino se atrevía al 19, pero D'Alessandro se sacrificaba para mandarla a tiro de esquina. Sobis apuraba a cobrar en corto y Aquino se la devolvía para que el brasileño mandara un centro preciso al movimiento de Ayala, quien finiquitaba un golazo al poste izquierdo de Alisson Becker. D'Alessandro desbordaba por la banda, centraba para Valdivia, pero el melenudo perdonaba a Tigres con la cabeza. Aquino encaraba a toda velocidad por medio campo, cedía el espacio para la corrida de Sobis, pero el brasileño la agarraba de más y Alisson contenía correctamente con los pies. Hugo Ayala reventaba la bola y Gignac la ganaba luego de que su marcador se fuera en banda. El francés conducía a máxima velocidad, se introducía al área, metía un caño y disparaba fuerte, pero el portero brasileño atajaba una vez más. Segundos más tarde, el galo volvía a ser de las suyas por la banda izquierda, pero su intento acababa en los brazos del portero. El primer tiempo se iba con la ilusión de un segundo con más goles. Sobis trataba, pero su cabezazo no inquietaba a nadie. Arévalo Ríos y Gignac se hacían bolas dentro del área y el balón salía por encima. Tigre se quedaba con 10 luego de la doble preventiva para Ayala y el felino se convertía en presa con los embates constantes de un Inter que perdonaba en 2 ocasiones en el minuto 73. En adelante los de Porto Alegre siguieron ofendiendo, pero para doblegar a un equipo del Tuca se necesita mucho más. Y la ida terminaba con el 2-1 del primer tiempo, con una derrota del equipo mexicano que tampoco sabía tan mal. En San Nicolás de los Garza viviríamos un partido redondo para los universitarios. Los primeros 15 minutos corrieron sin jugadas inquietantes hasta que Gignac dejaba solo a Javier Aquino y este la sacaba del estadio. Piloto Jiménez descargaba por la banda derecha con Jürgen Damm y el entonces fichaje más caro de Tigres enviaba un buen centro.
de los pocos que echó en México, para que el francés superara su marcador y la mandara al fondo con la testa. Esta fue la primera vez que el Bómboro rompió las redes con la camiseta universitaria. Con el tanto, los felinos empataban el global y de momento se metían a la final contra River, que ya esperaba contendiente. Damm se entendía nuevamente con André Pierre, pero el seleccionado por Les Bleus la mandaba al estacionamiento. Jürgen bailaba de Alessandro, soltaba para Pizarro y la pelota le caía a Guignac, pero el europeo la estrellaba en un defensor. Valdivia quiso sorprender al patón, mas este se mantenía firme y se quedaba con la redonda luego de dar un leve rebote. La transmisión internacional se iba con la repetición de la parada de Nahuel, cuando caía el segundo tanto felino gracias al autogol de Jefferson, luego de un trazo largo del gringo Torres. Aquino ganaba un balón largo, cubría la esférica y cedía para el uruguayo Arévalo Ríos, que la estrellaba en un defensor brasileño. El oaxaqueño hacía suya la banda izquierda quitándose rivales, pero era derribado en los límites del área. Y un niño levantaba la mano para pegarle y su disparo se iba apenas por encima de la valla carioca. El colegiado marcaba el final del primer tiempo y el segundo comenzaba con ambas escuadras ansiosas e imprecisas. Tuvo que llegar la habilidad de Javier Aquino al 49 para driblar a la defensiva roja, y luego de caer dentro del área se concretaba la pena máxima. Un Guignac sin acumulada jerarquía le entregaba la pelota a Rafael Sobis, pero el brasileño cobraba pésimo y Alisson recostaba a la izquierda para detener el tiro que no llevaba nada. Tuca se lamentaba cabizbajo. Guignac se encaraba con Hernando y con el 2-0 en la pizarra, al Inter le bastaba un tanto para llevar el partido a los penales. No obstante, segundos más tarde, Arévalo Ríos construía el fútbol en 3/4 de cancha tocando para Sobis. El ex del Inter de Porto Alegre cedía para Damm y el rapidísimo jugador mexicano llegaba a línea de fondo para mandar un centro retrasado que se impactaba con violencia en la cabeza del uruguayo y derrotaba la meta rival. Egidio, el Volcán, Nuevo León y México entero embellecían la noche regiomontana con el grito de gol, y Tigres se quedaba a pocos minutos de meterse a su primera final de Copa Libertadores. Internacional intentaba con una chilena, pero el local bien blindado atrás contenía sin sobresaltos. Instantes después, Eduardo Sacha aparecía solo dentro del área, pero el patón ahogaba la ilusión brasileña con los puros reflejos. El factor físico empezaba a cobrar factura a los sudamericanos. Pizarro probaba de larga distancia y los pupilos del Tuca manejaban el juego a su ritmo. Aquino volvía a exhibir a William con su habilidad, pero su derechazo se iba por arriba del travesaño y el ex del Villarreal salía del campo sustituido por un Damián Álvarez que entraba enchufado. El argentino se la entregaba a Sobis y el brasileño trazaba para la ubicación de André Pierre Guignac, que la prendía como los grandes. Pero Alisson demostraba las buenas hechuras que más adelante lo llevarían a Liverpool. Tigres echaba las campanas al vuelo, aunque todavía quedaba tiempo en el reloj, e Internacional sorprendía con un gol de Lisandro López al 88. Los amazónicos estaban a 1 de la final, y en los instantes previos a la resolución del partido intentaron irse con todo al frente, pero Tigres los contenía a lo Tuca. El colegiado pitaba el término del encuentro y los felinos se metían por primera vez en su historia a una final de Copa Libertadores. Los millonarios se colaron a octavos siendo el peor clasificado de la justa con apenas 7 unidades sumadas, pero les alcanzó para echar al rival odiado con escandaloso global de 4-0. Para la siguiente ronda pasaron por encima del Cruzeiro con un contundente 3-0 en casa, a pesar de perder por la mínima en el juego de ida. En semifinales acabaron con el Guaraní por el mismo marcador global. Como para entonces ninguna final de vuelta podía jugarse fuera de la Conmebol, la cita para la ida era en la noche del 29 de julio en Monterrey, a pesar de que los Tigres fueron mejor equipo que River durante la fase de grupos. Por tercera vez en el torneo se verían las caras con uno de los dos equipos más populares y poderosos del continente, un River Plate que recién comenzaba su época dorada de dominio de la Libertadores. Ante un Volcán atiborrado de auriazules con cerveza en mano, los universitarios comenzaban el encuentro con Nahuel, Ayala, Juninho, Egidio, Jürgen, Sobis y Guignac como la columna vertebral del Tigre. Por su parte, el River de Marcelo Gallardo presentaba a Barovero, Funes Mori, Mercado, Craneviter, Poncio, Mora y Alario como ejes de la alineación. River la robaba en medio campo, pero Poncio mandaba el primer intento millonario muy por encima de la valla felina. Después de 7 minutos sin jugadas inquietantes, los porteños cobraban una falta con tiro centro que Nahuel Guzmán rechazaba a Salvador hacia tiro de esquina. Al minuto 12 se hacía la rebambaramba en el área local, pero al final Nahuel se quedaba con la esférica. Pasaba el cuarto de hora y los sudamericanos se mostraban mejores que Tigres en el Volcán, hasta que Egidio Arévalo sacaba los suspiros de la grada al 17,
después de una jugada fortuita que rozaba el larguero. Jürgen se hacía de la redonda cubriendo con su escuálido cuerpo, ganaba el duelo por la banda y se entraba con inteligencia hacia la entrada de Rafael Sobis, que ponía su cabezazo directo en las manos del trapito. Antonio Arias mandaba a todos a refrescarse al 25 y las acciones regresaban con un Guiñac desconocido, que no podía controlar una que seguro se habría convertido en gol. Después de un pase filtrado, Alario quedaba solo frente a Nahuel, pero el cancerbero argentino ganaba bien el duelo, robándosela de los pies. La final de ida se desarrollaba con más juego ríspido que fútbol colectivo, y antes del entretiempo, Hugo Ayala salía lesionado, para que la Palmera Rivas le entrara al quite. La segunda parte comenzaba con la misma tónica y los minutos corrían sin que el invitado de honor se apareciera en la Sultana del Norte. El otro Funes Mori se quejaba de un codazo de Jürgen, pero en la repetición veíamos que el argentino golpeaba primero y apreciábamos su marrullería cuando se dolía en la cara un empellón sobre el pecho. Al 55 el Cacharévalo quedaba solo dentro del área, pero a su zapato le faltaba un chicle para quedarse con el balón y desperdiciaba una valiosísima. Minutos más tarde, Tigres jugaba de táctica fija, pero el embate de Pizarro llegaba fácil a las manos del futuro meta necaxista. En desacuerdo con el colegiado, el muñeco Gallardo hacía tremendo berrinche al 71. El árbitro no soportaba el desplante y lo corría del terreno de juego. La ida no tenía más que subrayar que un tiro de Juninho, un embate de Dama al 83, que el velocista no supo materializar, y un berrinche horrible de la Chilindrina al minuto 90. Arias miraba su reloj, pitaba el final del partido y tanto felinos como millonarios viajaban a Buenos Aires sin daños que lamentar en sus navíos. La noche del 5 de agosto en Buenos Aires, Darío Ubriaco anunciaba el inicio de las hostilidades en el Monumental. La base de los equipos eran las mismas, con excepción de Javier Aquino, que estaba de regreso, luego de una distensión muscular, y el uruguayo Camilo Mayada, que volvía para la saga de River. No corría ni el minuto de juego cuando los millonarios advertían con un envío de Cabenagui, que Nahuel solo vigilaba. Nico Bertolo bajaba a Guido Pizarro y el mediocampista de la franja jugaba de a gratis. Funes Mori se equivocaba en zona baja y Guiñac dejaba solo a Sobis, pero el brasileño se hacía bolas y no anotaba el gol que pudo cambiar el rumbo del partido. Jürgen al 23 la ganaba a toda velocidad y se introducía en zona de peligro. Recortaba uno a otro, pero cuando cedía el francés le enfrentaba mal y todo quedaba en un susto para los locales. Sobis probaba de larga distancia, mas su embate se iba muy arriba de la meta de Barovero y el primer tiempo de la gran final destacaba solo por la lluvia que caía sobre el barrio de Belgrano. Sin embargo, un minuto del descanso y cuando todo parecía que se irían tablas a los vestidores, Bangioni armó una jugada individual de categoría para luego trazar un pase exacto a la posición de Lucas Alario, quien la definió con un bello remate de cabeza. Comenzando la segunda mitad, Funes Mori le entraba con todo a Sobis y se salvaba de la roja. Tigres intentaba ir al frente con jugadas de peligro, pero no podía descifrar el enigma millonario. Por fin Jiménez encontraba un resquicio y soltaba para el Bómboro, pero este mandaba su zapatazo a San Nicolás de los Garza. Pizarro probaba con la diestra, pero su intentona llegaba sin sobresaltos a los brazos de Barovero. Dam metía el turbo por la banda derecha, llegaba a línea de fondo y tiraba al centro, pero este no era bien rematado por Javier Aquino y los Tigres se lamentaban. Quedaban 20 minutos en el reloj y River movía desde la banda derecha. Con mucha fortuna, Carlos Sánchez se la encontraba y una vez dentro del área era derribado por Aquino. El hombre de negro decretaba la pena máxima y el mismo Sánchez no dudaba ni un poco para mandar su lanzamiento al lado contrario del vuelo de Guzmán, acabando con el espíritu mexicano, que ya no tenía la más mínima esperanza de remontar. El tercero no demoraba nada en llegar. Ramiro Funes Mori se levantaba por los aires y con la frente convertía el gol que significaba el derrumbe total de los Tigres. River manejaba las acciones a su antojo y los borrachos del tablón festejaban sabiéndose ganadores. Los jugadores del Tuca no supieron reponerse nunca y en ningún momento mostraron elementos suficientes para hacerse presentes en el marcador, por lo que minutos antes del silbatazo final la gente en el Monumental ya no observaba el juego, sino que se preparaba para festejar su tercer título continental. Ubriaco no permitía más acciones y culminaba con sabor amargo una aventura felina que de febrero a agosto de 2015 llenó de ilusión a toda su afición, pero también al resto de fanáticos al fútbol mexicano, que aunque suelen burlarse del equipo regio, saben apreciar las grandes gestas internacionales que tristemente llegan a nuestras memorias a cuentagotas. Sin embargo, a pesar de la mala racha y aunque sucumbieron en la final de la Libertadores, Tigres demostró al mundo entero que se encontraban frente a un grande, un equipo de época, un histórico que cerraría la década del 2010 con 5 títulos de liga, 3 campeón de campeones, 3 Copas MX y finalmente la Conca Champions de 2020.
Todo esto además de llegar a la final del Mundial de Clubes en 2021, perdiendo por la mínima con el Bayern Múnich, siempre dirigidos por Ricardo Ferretti, otro baluarte del fútbol azteca que los llevó a la gloria y que se despide de su equipo después de tantísimos logros. Por esta Libertadores 2015 y todos sus 10 años en lo más alto, los Tigres del Tuca se convirtieron en una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. ¿Qué le faltó a Tigres para coronarse campeón de Libertadores? ¿Crees que el ambiente en el Monumental fue factor importante para la derrota mexicana? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like para que YouTube nos recomiende. También compártelo con tus amigos futboleros y suscríbete a este canal para más leyendas del fútbol mexicano.